resumen de todo el Antiguo Testamento, es como una síntesis de todo el Antiguo Testamento, pero presenta a Jesús desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, lo que hicieron en el pasado los profetas, lo que hicieron los sacerdotes, el tabernáculo, lo que Dios a través de hombres y mujeres habló, todos hablaron de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es superior, Jesús es suficiente. Me gustaría que pudiésemos leer una lectura bíblica que está ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Generalmente uno piensa a ver cuál será el versículo característico de Hebreos. Yo siempre pensaba que podría ser Hebreos capítulo 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero en realidad cuando uno habla o escudriña lo que es esta carta, podemos encontrar que el resumen se encuentra en el capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que vamos a leer. Yo tengo acá la nueva versión internacional, pero en realidad lo que aparezca ahí, sí, también está igual, ya. Ya, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, despojémonos del lastre. En lo que es el área de navegación o todo lo que tiene que ver con la parte marítima, se habla del lastre. Las embarcaciones tienen un lastre, pero el lastre puede ser de utilidad, pero también puede ser perjudicial. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que despojarnos de este lastre que nos asedia. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos trata de enfocar lo que es este ánimo de poder despojarnos, de poder mirar a Jesús? Bueno, se cree que esta carta fue escrita a creyentes que estaban desanimados, que ya estaban a punto de tirar la toalla y decir hasta aquí nomás llego porque la vida cristiana en realidad no ha sido tan beneficiosa ni tampoco ha sido tan fructífera. Han habido situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones que también de alguna u otra forma desaniman y cansan a las personas. Y los creyentes estaban experimentando este tiempo de desolación. Entonces, la palabra de Dios o esta misma carta infunde este aliento fresco para seguir adelante y seguir mirando a Jesús el Señor. Yo no sé si ustedes enfrentan situaciones difíciles, complicadas en el día a día. Quizás algunos digan, no, mi vida es relajada, en realidad no tengo grandes problemas, tantas dificultades, pero yo le digo que si usted busca a Dios y se somete a la voluntad de Dios, lo más probable es que van a comenzar los problemas y las dificultades y también las complicaciones. Y muchas veces esas complicaciones y esas dificultades nos van a desanimar porque nuestras emociones también se enfocan en esas complicaciones y podemos también quedarnos en el camino tendidos porque no tenemos las fuerzas para seguir adelante. En realidad, esta carta nos lleva a nosotros a dejar lo que es el cansancio. Quizás estamos cansados y al estar cansados vamos a estar inmersos en nuestras propias circunstancias. Pero Dios nos dice a través de su palabra que coloquemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En realidad, la palabra griega para puesto los ojos en Jesús involucra el no mirar a otro lado, sino que mirar fijamente. A mí me gusta mucho ver videos a veces de pilotos, me encantaría ser piloto de nave y todo eso, pero igual averigüé y sale bien carito hacer un curso para piloto, así que lo descarté, pero puedo ver videos de cómo maniobran los pilotos. Y para aterrizar, obviamente que no van a estar mirando para los lados del paisaje, sino que tienen que mirar la pista. Y en el caso de nosotros los creyentes, frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las complicaciones que nos sobrevienen, tenemos que mirar a Jesús.
Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. No pueden estar puestos en nuestras circunstancias o las circunstancias que estamos viviendo o quizás nuestras pocas fuerzas que tenemos o nuestras emociones, sino tienen que estar puestas en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En realidad, si uno estudia esta carta a los hebreos, puede encontrar varios mensajes que Dios nos entrega a los creyentes hoy día en la actualidad. Y yo quiero compartir con respecto a lo que es Cristo superior, suficiente y digno de nuestra fe, 3 mensajes que Dios nos habla en esta carta con respecto a lo que debemos hacer nosotros los creyentes en la actualidad. El primer mensaje, hermanos, es que Cristo es superior a todo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, también lo voy a leer, y nos dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Jesús lo es todo. Jesús es superior. Creo que es importante, hermanos, que el primer mensaje que este libro, esta carta a los hebreos nos entrega, es que aparte de que Jesús es superior, Él utilizó un montón de cosas en el pasado para que pudiésemos nosotros comprobar de que Él es superior. Desde el Antiguo Testamento, en el Génesis, encontramos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, no lo mandé en la lectura por si acaso, pero ahí aparece el protoevangelio, Génesis 3, 15. ¿Y qué es lo que es el protoevangelio? Básicamente es la primera, podríamos decir nosotros, el primer indicio de lo que es la salvación que Dios quiere darle al ser humano, al hombre, a la mujer. Yo quiero leer este pasaje, por lo menos a mí me encanta mucho, de Génesis 3, 15, que dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Quizás no entendemos ni jota lo que dice este pasaje, y yo digo, y el pastor dice, ay, me encanta ese pasaje, ¿ya? Pero básicamente aquí está hablando de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer era María, y de esa simiente nació Jesús. Y él va a herir a Satanás en la cabeza, pero él le va a herir solamente en el talón. Una herida en el talón podemos sobrevivir, pero una herida en la cabeza morimos. Jesús no solamente cumplió el propósito de Dios, sino que también transformó la vida de cada uno de nosotros a través de su sacrificio en aquella cruz. Hermanos, es tan importante entender que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que hablaron, especialmente en el Antiguo Testamento, lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo, y todo lo que hicieron lo enfocaron en Cristo, el Señor. Quizás ellos mismos, por ejemplo, la ley, los profetas, los sacerdotes, los sacrificios, el tabernáculo, todas esas cosas apuntaban a una realidad mayor. ¿Y cuál era esa realidad mayor? Jesucristo. Jesús es mayor que el tabernáculo. Jesús es mayor que los sacrificios. Jesús es mayor también que los profetas. Jesús es mayor también que el propio tabernáculo y la ley.
Jesús es mayor. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo lo es todo. Cristo no es simplemente otro profeta. Cristo es la revelación suprema de Dios. Cristo y el Antiguo Testamento en realidad se respaldan. Pero Cristo es nuestro Señor. Pero quizás podríamos preguntarnos, bueno, ¿quién es Cristo hoy día? Quizás es Dios. Quizás usted diga, es en quien yo creo, en Él está puesta mi confianza. Pero cuando la Biblia, la palabra de Dios nos dice que es lo máximo, es el resplandor de la gloria de Dios, entonces, hermanos, nosotros nos acercamos al resplandor de Dios. Cuando quizás algunos se acercan a estas estufas que están acá, están un ratito y ya como que después ya el calor y no queremos más. El resplandor de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Pero a veces también nosotros nos alejamos del resplandor de Dios, producto de el pecado, producto también de nuestra desobediencia, producto de nuestra carnalidad. Nos alejamos de Dios. Pero la Biblia nos anima a acercarnos al trono de gracia. Yo le decía a mi esposa, podríamos tener un sillón acá adelante, bien bonito, y decirle, hermanos, pasen, acérquense al trono de gracia. Pero piensen, cuando pecamos, ¿tenemos esa convicción de acercarnos al trono de gracia? Cuando hemos hecho lo malo, cuando hemos desobedecido a Dios, cuando hemos hecho hemos tomado nuestras propias decisiones y le hemos dado lugar a nuestra carne, ¿tenemos esa confianza de acercarnos al trono de Dios? ¿O necesitamos que Cristo nuevamente venga y sea sacrificado para poder realmente establecer esa conexión con Dios? Jesús ya hizo el sacrificio, el gran sacrificio, y ese sacrificio lo hizo para que tú y yo nos acerquemos a Él y podamos también degustar su resplandor. Bueno, vivimos en esta época, porque el enfoque de la palabra básicamente es que podamos nosotros los creyentes, en la actualidad, cómo poder vivir este mensaje que nos entrega la carta a los hebreos. Nosotros vivimos una época donde hay muchas cosas que quieren ocupar el lugar de Cristo, que quieren ser el centro de nuestra vida y no Cristo. Entre estas está, por ejemplo, la profesión que uno puede tener, los estudios universitarios que uno pueda tener. ¿Es malo tener un estudio universitario, tener una profesión? Yo creo que no. Pero cuando esa profesión se convierte en el centro de mi vida, ahí ya estamos en un tremendo error. La familia puede convertirse en el centro y dejar de lado a Cristo, el centro. ¿Cómo podría ser? No sé, yo creo que esto de haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, desde ahí yo dije, tengo que seguir a Jesús y yo voy a congregarme, voy a servir a Dios y cueste lo que cueste y voy a hacerlo. Sinceramente, para mí dejarme de congregar no ha sido una costumbre, no recuerdo un momento en que me haya dejado de congregar en mi vida cristiana. Acepté a Jesús a los 21 años, tengo 59. Pero dejar de asistir a la iglesia, dejar de congregarnos. Quizás hay actividades familiares y pues justo son el domingo en la mañana, entonces dejamos. Pero yo no estoy hablando de asistir a la iglesia, sino que dejar una relación con el Señor para darle lugar a nuestra familia. El dinero también puede convertirse en nuestro centro, o el ganar dinero, y dejar de lado a Jesús. Entonces, hay distractores, hermanos, que impiden que podamos realmente mirar a Jesús. En lo que es navegación, el capitán de una nave necesita tener el rumbo bien claro. Sabe que van a haber vientos, que pueden haber tempestades, las corrientes marinas, pero sabe que tiene que llegar al puerto. Hermanos, al igual que la vida de un capitán de una nave, de una embarcación, tiene clara la película, hacia dónde el enfoque, pero nosotros los creyentes también tenemos que tener claro de que van a haber circunstancias que nos van a desviar
de esa mirada puesta en el Señor Jesús. Y posiblemente podría ser nuestro trabajo, la profesión, la familia, el dinero, incluso hasta el ministerio. Yo conozco y he visto también la realidad de que uno mismo puede ensimismarse en lo que es el ministerio y dejar de lado a Jesús, como diciendo yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas y no dependiendo total y absolutamente del Señor. Pero la iglesia está para exaltar a Cristo. No está para exaltar a los hermanos o al pastor o a los líderes o los programas que se lleven a cabo, sino que la iglesia existe para exaltar a Jesús. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos a exaltar a Jesús. No venimos a entretenernos, no venimos a pasarla bien. O sea, igual nos entretenemos y lo pasamos bien. Los chiquillos que fueron ayer a Limache la pasaron súper bien. Yo estaba mirando la hora y cuando terminaba una alabanza empezaban a decir otra, otra, otra. Y mi esposa me mandaba mensajes: recuerda que tienes que llegar, hay que ir a dejar a mi suegro a su casa. El tema es que lo pasamos bien, pero necesitamos entender que cuando venimos a la iglesia, venimos a exaltar al Señor, a glorificar al Señor. Pero cuando estamos fuera de la iglesia, en la semana, en nuestras actividades, también tenemos que exaltar al Señor con nuestro testimonio y con nuestra vida. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Mi nieta, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Si somos bien honestos, quizás a veces, ¿a quién promocionamos más? Yo creo que esto una vez alguien en el trabajo me dijo, se te ve el babero, Pato, se te ve el babero. Y yo dije, no. Porque claro, por lo que estaba diciendo, obviamente uno se emociona con el tema de los nietos, ¿ya? Pero que el babero se vea por Jesús, que Cristo salga por nuestros poros, que podamos anunciarlo, compartirlo, darlo a conocer. En realidad, hermanos, nosotros como creyentes no necesitamos encontrar o buscar a otro mediador. Ya tenemos a Jesús. Y Jesús lo es todo y es el fundamento de nuestra vida. Y tiene que ser el fundamento también de tu vida. Miren, Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: para que en todo tenga Cristo la preeminencia. O sea, Dios a través de su palabra nos insta a los creyentes a darle lugar a Cristo en nuestra vida. El primer lugar. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces el primer lugar no lo tiene Cristo. Y aunque somos creyentes y amamos al Señor, vemos que en la semana pasa tan rápido y no le hemos dado el lugar que Cristo se merece en nuestra vida. Entonces, el primer mensaje de esta carta a los hebreos es que Cristo es superior a todo y Él tiene la supremacía. Él es lo más importante en la vida de un creyente. En segundo lugar, Cristo es nuestro sumo sacerdote y nos abre el camino hacia Dios. Ayer fue feriado. ¿Alguien sabe por qué fue feriado ayer? La Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción, ¿ya? La Asunción de la Virgen ayer. Bueno, justo fue sábado, pero podría haber sido viernes ya, pero fue sábado ya. Ahora, la Virgen es una intercesora, pero para el mundo, para muchas personas. Sí, sí, sí. Pero la Biblia nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él es el intercesor. Él nos abre el camino hacia Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Entonces es importante, hermanos, que como creyentes nos aferremos a Dios, nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Intercedía en favor del pueblo, llevaba a cabo los sacrificios.
Jesús no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino que Él también fue el sacrificio perfecto. Y gracias a Él nosotros también hoy día tenemos vida y vida en abundancia. Y luego dice, en ese mismo pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué hace Dios? Nos invita, hermanos, nos invita a acercarnos a Él. Con cuerdas de amor nos atrae. Nos amó con amor eterno, pero nosotros a veces somos desobedientes y no queremos esa relación, pero la invitación de Jesús es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y como lo decía hace un rato atrás, ¿por qué no nos acercamos a Dios? Porque a veces hemos pecado por nuestra carnalidad, por nuestra desobediencia, por hacer las cosas a nuestra pinta, a nuestra manera. No podemos acercarnos al Señor. Aquí encontramos, hermano, una tremenda verdad, una verdad extraordinaria. Cristo no solamente murió por nosotros, sino que también Cristo nos permite acercarnos a Dios. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro intercesor y Él es el que abre el camino hacia Dios. Ayer el Mati 1 que le digo yo, el Mati, lo habían invitado para ir a la nieve y él quería ir a la confraternidad. Bueno, dijo sí, voy a ir porque dijo voy a ir a la nieve ya y ya dijimos ya, pero dijimos el Señor no ha dicho la última palabra, vamos a orar igual para que vaya a la confraternidad porque él quería ir a la confraternidad, pero su familia quería ir a la nieve. No sé cuántos metros de nieve hay por allá en Portillo y está cerrado el camino, ¿ya? Así que hay obstáculos para poder llegar. Cuando la Biblia nos dice acerquemos confiadamente al trono de la gracia, el camino está expedito para ir. ¿Qué nos impide a nosotros acercarnos al Señor? ¿Qué te impide a ti acercarte a Jesús, a buscarlo, a poder entretejerte con Él, a poder relacionarte con Él, a establecer una conexión íntima y personal con Dios? ¿Qué nos impide? Cuando entendemos lo que Cristo hizo, ningún sacerdote humano podía hacer esto. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Una vez al año, de alguna otra forma pagaba o trataba de apaciguar la ira de Dios a través del sacrificio. Pero Jesús una sola vez y para siempre hizo el sacrificio para redimirnos a nosotros. Miren, la palabra hebrea Cohen significa sacerdote y el sacerdote representa al pueblo de Dios. La Biblia nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, como sacerdotes y sacerdotisa, quizá suena como medio feo sacerdotisa, pero somos sacerdotes, somos un real sacerdocio. Necesitamos entender que un sacerdote representa a Dios y los creyentes representamos a Dios en esta tierra y debemos acercarnos a Dios y buscar a Dios, relacionarnos con Él. Si no nos relacionamos con Él, difícil que podamos representar a Dios en esta tierra. Entonces tenemos que tener esa conexión especial. Yo creo que es maravilloso entender que Jesús intercede por nosotros, hasta el día de hoy intercede por nosotros. La Biblia dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando fallamos, ¿qué hace Jesús? Intercede, nuestro mediador. Cuando estamos débiles, Cristo nos sostiene. Cuando sentimos culpa, Cristo nos recuerda su sacrificio que es suficiente. Y cuando no sabemos cómo acercarnos a Dios, Cristo es el camino.
Jesús mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote que abre el camino hacia Dios. Y en tercer lugar, hermanos, Cristo nos llama a perseverar por fe. Esto es por fe. No tiene que ver con emociones, y aunque quizás las emociones también forman parte de nuestra naturaleza, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien ha visto a Jesús? ¿Creemos en Jesús? Lo creemos. Yo a los niños en el colegio les digo, ¿han visto alguna vez al viento? Y no. ¿Pero han sentido el viento? ¿Han experimentado el viento? ¿Han visto el viento? ¿Cómo se mueve? Sí. Dios se está moviendo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Él está haciendo algo nuevo, algo que está marcando una diferencia entre un antes y un después. Pero también es importante permitir que el Señor fortalezca nuestra fe. Sobre todo en estos tiempos necesitamos que el Señor construya fe en la vida de cada creyente. Bueno, en Hebreos 10, 35 y 36, la Biblia dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, ¿ya? Pero no perdamos esta confianza que tenemos en el Señor. Es importante, hermanos. Yo sé que al principio lo dije, la carta en sí está escrita para creyentes que estaban ya desanimados, que estaban desgastados, que no querían más guerra. Pero esta carta los anima a seguir adelante, a creer en el Señor, a perseverar en la fe. Los creyentes estaban cansados, habían sufrido, habían enfrentado dificultades. Pero en Hebreos les dice: no retrocedan, no retrocedan. Hebreos 10, 38 dice: mas el justo por fe vivirá, o vivirá por fe. Los creyentes en estos tiempos vamos a tener que vivir por fe, hermanos. No por las circunstancias, no por las problemáticas, sino que confiando en el Señor. Quizás hay problemáticas, hay circunstancias difíciles, hay complicaciones en nuestra vida, pero nuestra fe en el Señor está puesta. Y confiamos en que el Señor va a orar su perfecta voluntad. Quizá usted diga: el problema que tengo aún no se resuelve y llevo tiempo y años y no pasa nada. Y como que Dios se ha alejado de esa respuesta. O la situación que vivo quizás en mi familia, no pasa nada. Abraham creyó, Moisés creyó, Sara creyó, los patriarcas del Antiguo Testamento creyeron en Dios. Y Dios nos anima a seguir creyendo, a confiar en Él. Pero el autor de Hebreos, después de decir a los hermanos: Abraham creyó, Moisés creyó, Sara creyó, Noé creyó, los patriarcas creyeron, llega este versículo del capítulo 12, versículos 1 y 2, que fue el que leí al principio. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos, hermanos, corramos con paciencia, sigamos adelante, no nos detengamos. Como creyentes debemos poner nuestros ojos en Jesús, la meta final. Si hay algo, y esto yo lo he dicho en varias ocasiones, si hay algo que el Señor va a premiar, esto es teología mía por si acaso, de cada uno de nosotros, es nuestra perseverancia, el mantenernos firmes, venga lo que venga, las circunstancias que sea, mantenernos firmes en el Señor. Y el Señor, ¿qué está diciéndonos hoy día? Que podamos poner nuestros ojos en Jesús, que sigamos la carrera, que no nos detengamos, que sigamos avanzando. Posiblemente los problemas nos van a acompañar, pero coloquemos nuestros ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una palabra hebrea que es emuná. Y esta palabra habla de fidelidad, firmeza y fe. Entonces debemos poner nuestros ojos en Jesús. Nuestra fe está puesta con firmeza en Jesús. Descansamos en Él y confiamos en Él. La fe dice: no entiendo todo,
pero sigo confiando. Yo leí un libro hace varios años atrás que el título es Cuando lo que Dios hace cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no tiene sentido. Y tantas cosas que Dios hace que no tienen sentido. Pero la fe dice, no entiendo todo, pero sigo confiando. No veo la respuesta, pero sigo orando. Estoy cansado, pero sigo caminando. Las circunstancias no han cambiado, pero creo que Cristo va a cambiar mi vida y va a transformar mi vida. Cristo es presentado en esta carta a los hebreos como el autor y consumador de la fe. Él comenzó la obra, hermanos, en tu vida y en mi vida. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar perfecta. Y Dios comenzó una buena obra en tu vida. Quizás tu infancia no fue muy buena, o las circunstancias por las cuales viniste a este mundo tampoco fueron las mejores. Pero Dios comenzó una buena obra en ti y Él la va a perfeccionar. Entonces es importante que podamos entender, Él comenzó la buena obra, Él sostiene la obra y Él llevará la obra hasta el final. Tu vida, mi vida, la va a llevar hasta el final. Confiemos en el Señor, creamos en sus promesas, confiemos en su palabra, en que Él está obrando su perfecta voluntad. Pero tú y yo tenemos que darle esa oportunidad a Jesús para que haga los cambios y transformaciones que cada uno de nosotros necesita. Hermanos, ya para poder terminar, yo sé que hay momentos que nuestra fe se debilita. No sé si su fe se ha debilitado en alguna oportunidad, por lo menos en mí, sí. Oramos y no vemos respuesta, servimos y no vemos resultados. En mi caso, como pastor, predico, pero al parecer nadie escucha. Pero a veces algunos se quedan dormidos, entonces digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Ya? Después me dicen al final, hoy me trajo tanta paz tu predicación que me quedé dormido. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pero también, bueno, nosotros educamos a nuestros hijos, pero los hijos a veces no hacen lo que uno les dice, y toman sus propios caminos y toman sus decisiones también. Atravesamos dificultades económicas, enfrentamos enfermedades, tenemos problemas laborales, familiares, y aquí estamos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Valdrá la pena? Hebreo responde, sí, sigue corriendo, no porque seamos fuertes, sino porque Cristo está delante de nosotros. Él está con nosotros y Él ha prometido que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el final. Y más encima dice, voy a rogar al Padre que envíe sobre vosotros al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que nos acompaña, que nos ayuda. El Espíritu Santo es como ese amigo que dice, oye, estáis debilitado, no te preocupes, yo estoy contigo y vamos para adelante, y nos sostiene y nos lleva y nos anima. Dios no nos deja solo, hermanos. El corredor que está en una carrera no puede terminar la carrera mirando hacia atrás o a los lados. Siempre está mirando hacia la meta. Y como creyentes, hermanos, queda muy poquito para llegar a la meta. Pero el enemigo quiere hacer y deshacer. Lo bueno es saber que Jesús lo es todo. Jesús es suficiente, Él es el poderoso. Él derrotó al enemigo. Él ganó la victoria para nosotros. Y nosotros nos subimos al carro de la victoria y estamos con Él más que triunfadores somos. Entonces tenemos todo para poder ganar. Hebreo dice que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, no en el tamaño de nuestros problemas o nuestras derrotas o lo que otros están haciendo. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Quizá aquel que hace lo malo le va muy bien y nosotros que hacemos lo bueno no nos va bien, pero nuestra mirada está puesta en Jesús. Yo creo que
para resumir estos tres grandes mensajes que nos entrega la carta a los hebreos, Cristo es superior. Él es la imagen misma de Dios. Cristo es nuestro Señor. Cristo es suficiente. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo es nuestro mediador. Y Cristo es nuestra meta. Es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es nuestra esperanza. ¿En quién está depositada tu esperanza? Cristo, mi esperanza, tu esperanza, esperanza de gloria. Quizás ya que nos vamos a ir a la casa ya, para llevar a la casa 3 palabras. La primera, mirar. Cuando estés confundido o confundida, ¿a quién tenemos que mirar? A Cristo, a Jesús. La segunda palabra, acercarse. Acercarse a Cristo. Cuando hayas fallado, cuando has hecho las cosas mal, no las has hecho bien, bueno, acércate a Cristo. Jesús nos invita, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Acércate a Jesús, acércate al trono de la gracia. Y en tercer lugar, persevera, sigue caminando con Cristo. Aunque estés cansado, aunque estés cansada, aunque a veces no entiendas lo que te está sucediendo, lo que estás viviendo, aunque todavía no veas la respuesta, persevera, sigue adelante, hermano. Este libro de los Hebreos comienza mostrándonos que Dios ha hablado por medio de su Hijo, pero también termina diciendo, fijemos los ojos en Jesús. Fijemos los ojos en Jesús. No en los líderes, no en el pastor. Hermanos, los líderes pueden fallar. El pastor puede fallar. Pero si fijamos nuestra mirada en Jesús, Él no falla. Él es fiel. En Él no hay ninguna sombra de duda. Podemos confiar en Él. Cristo es mejor que todo aquello que podemos poner nosotros como nuestra confianza. Es mejor que nuestras obras, que la misma religión, que la fe, que nuestros méritos, que las circunstancias, que nuestros temores. Cristo lo es todo. Hebreos 13:8. Y yo dije hace rato que iba a terminar, pero con esto sí termino. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo quiere estar contigo, no solamente hoy, sino que así como ha estado en el pasado contigo, también quiere estar en el futuro. Pero la invitación es, ¿tú quieres estar con Jesús? Bueno, que el Señor siga obrando y siga transformando. La pregunta final, hermanos, no es si crees en Jesús. Quizás la pregunta final sería, ¿estoy poniendo mis ojos en Jesús? Porque es muy diferente creer en Jesús a colocar mis ojos en Jesús. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, a confiar en Él. Tal vez alguien o alguno de los que estamos acá se siente culpable, está cansado y ya como que quiere abandonar esto, o tal vez están pasando una prueba o necesita recordar que Dios es fiel. Bueno, la invitación es para poder orar ahora. Recuerda que Hebreos nos dice, no retrocedas, no abandones la carrera, no apartes tus ojos de Jesús, porque Él es superior, Él es suficiente. Entonces vamos a orar, vamos a orar. Y quizás el versículo que yo más trato de resaltar de esta carta de los Hebreos es que
la invitación de Dios de acercarnos confiadamente a su trono. Entonces acerquémonos a su trono, ahí donde usted está, que podamos orar y pedir al Señor que Él siga obrando su perfecta voluntad, que siga Él trabajando en nuestra vida y siga también llevando a cabo los cambios y transformaciones que cada uno de los que estamos acá necesita. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él es superior a todo. Gracias porque en Él encontramos lo que necesitamos. Señor, también te damos gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro salvador. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no hemos hecho lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que es tu voluntad. Señor, nuestros ojos a veces ven los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles, las complicaciones, y no te miramos a ti. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a acercarnos confiadamente a tu presencia, sabiendo que tu gracia es siempre suficiente. Ayúdanos también como congregación a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que nuestra vida, que nuestro servicio, que nuestra familia, que nuestra iglesia tengan siempre a Cristo como el centro, Señor. Que nuestra vida, en nuestra vida tú seas el centro de todo, Señor. Que esta iglesia cristiana de Quilpué, el centro seas tú, Señor. Jesús, el que transforma, el que restaura, el que hace cosas nuevas. Señor, sigue obrando tu perfecta voluntad en medio nuestro. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les animamos a seguir adelante. Y si usted necesita que alguien pueda también ahí orar por usted, es importante que lo haga saber. Si necesita una visita pastoral, necesita conversar en este caso con algún líder o con el mismo pastor, pida hablar, pero no viva solo sus complicaciones o sus problemas o sus dificultades. Somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que fortalecernos los unos a los otros y apoyarnos en el Señor. Así que ánimo, sigamos para adelante. Así que si alguien quería ahí la toalla dejarla a un ladito, mejor ahí guárdesela nomás y manténgala ahí, ¿ya? Siguiendo al Señor hacia adelante. Que el Señor les bendiga y que Dios nos bendiga en esta nueva semana. Si el Señor antes no viene por nosotros, que podamos vivir esta semana en Él. Amén.